El tema es sobre llamado a caminar en la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros decimos, y eso lo decimos mucho, que la voluntad de Dios es como buena, agradable y es perfecta, ¿cierto? Eso lo sabemos, lo decimos. Pero más allá de eso, el Señor lo que quiere, la voluntad de Él es que nosotros nos apartemos del pecado exclusivamente para hacer lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y la voluntad de Dios, que es buena, y una de las bondades de la voluntad de Dios es que Él, a través de su voluntad, nos quiere bendecir. Pero a través de su voluntad, además de bendecirnos, nos quiere regalar sanidad, nos quiere regalar santidad. Y por eso la voluntad de Dios, lo más importante de la voluntad de Dios para nosotros es que nos quiere apartar del mal para que seamos santos. Santo quiere decir apartado para Dios o escogido para Dios. Eso quiere decir santo, o en otras palabras, apartado del mal. Sin embargo, hay personas que aparentemente están apartados del mal. No beben, no fuman, no matan, no son infieles, son honestos, son trabajadores, pero están apartados de Dios, ¿cierto? Y muchas veces nosotros tomamos decisiones que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Independiente de las circunstancias y de las crisis, porque todo hombre tiene su crisis, toda mujer, todo ser humano tiene una crisis, lo importante es cómo enfrento o enfoco esa crisis. ¿Qué decisiones tomo cuando enfrento esas crisis? Mucha gente toma las decisiones equivocadas. Muchos tienen una forma de enfrentar la tristeza, la muerte, la enfermedad, la falta de un esposo, la falta de una esposa, la pérdida de un ser querido. Mucha gente tiene una forma diferente de enfrentar las circunstancias de la vida. Y todos tenemos circunstancias, porque la palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. En otra versión bíblica dice, yo he vencido al que te aflige. Es muy bonito, yo vencí al que te aflige. Es decir, tú te dejas muchas veces afligir por alguien que ya está vencido. Es decir, te aflige un derrotado, un vencido. Y el Señor no nos llamó a eso. Entonces muchas veces tomamos decisiones diferentes de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a nuestra personalidad, a nuestro carácter, a nuestros talentos, a nuestros dones, a nuestras fortalezas, a nuestra personalidad, a nuestra cultura. Pero el Señor quiere que tomemos siempre la decisión correcta. Primera de Pedro 4, del 1 al 19, nos da a entender algunas pautas, algunos caminos para que nosotros enfoquemos o reenfoquemos nuestras decisiones a la voluntad de Dios. Ya dijimos que es buena, eso no tiene duda. ¿Qué es qué más? Agradable, porque lo que te da Dios a ti es bacano, es chévere, es agradable, es bueno. Dios no te da, escuchen, Dios no te da algo para mortificarte la vida. Dios no te da una bendición para apartarte de Él. Dios no te da una bendición para perjudicarte. El 80% de muchas mujeres en todas las iglesias cristianas de sana doctrina en el mundo, el 80% de las iglesias, el 80% de las personas son mujeres en las iglesias. Casi del 80 al 85% son damas. Aquí lo podemos comprobar hoy. No porque los varones están viéndose el partido, sino porque es una estadística natural. Me imagino que Colombia ya va 2-0 por lo menos o 3-0. Bueno, entonces la mayoría de las iglesias en el mundo están compuestas por mujeres, pero de ese 80% de mujeres, un 60 al 65 son solteras. Pero algunas de esas, el 50%, del 40 al 50%, están en posibilidad de casarse o de conseguir una pareja. ¿Y usted cree que el Señor a su hija amada, a su hija querida, a su hija bella, le va a mandar un marido para que la haga sufrir? Entonces mejor la tiene así.
porque la voluntad de Él es buena. Y la voluntad de Él no es que tengas un esposo para que tú sufras. Él no te va a mandar un esposo para que te aparte de Él. No te va a mandar un trabajo para que no puedas venir a la iglesia. No te va a mandar una ocupación para que tú no vengas y te apartes de Él. Entonces, cuando Dios le dice a esa muchacha, todavía no es el tiempo, pero también hay hombres solteros. En la iglesia, en América, hay varios solteros orándole al Señor por su esposa. Y hay solteras orando por su esposo. El Señor le dice, todavía no, espera, sigue orando. Ahorita una de las canciones decía que le alabemos hasta que Él se glorifique. Y cuando se glorifique, ¿qué pasa? Hay que seguir orando. Entonces, el Señor, como la voluntad de Él es buena, no te va a mandar un esposo o una esposa para arruinar tu vida. No te va a regalar la finca que anhelas para que el único día que puedas ir a la finca es el fin de semana, o sea, el sábado, y regresar el domingo. ¿Qué quiere decir? Que no puedes venir a la reunión. Entonces, la voluntad de Él es que tú te apartes de todas las cosas que te perjudican para que hagas exclusivamente, únicamente su voluntad, que es buena, que es agradable, pero que además de todo eso, esas son características de la voluntad de Dios, pero la voluntad real, la voluntad final, el propósito de su voluntad es hacerte santo para Él, apartarte del mal para Él. Entonces vamos a leer 1 Pedro, que ahí nos da unos parámetros para que nosotros nos reenfoquemos, caminemos de acuerdo a su voluntad, porque siempre tomamos decisiones equivocadas. Antes que vayamos a Pedro, Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre, escúcheme bien, la insensatez del hombre lo hace torcer su camino. Y luego contra Jehová Dios se irrita su corazón. Ahí lo que está diciendo el Señor es, eso lo dijo Salomón en sus últimos años, cuando le escribió, está diciendo, los hombres toman decisiones equivocadas en su corazón. Y después dicen, Señor, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no por qué no obstaculizaste? ¿Por qué? Y se irrita, es decir, se emberracan con el Señor, se ponen bravos, le echan las culpas a Él. La mayoría de las personas dice que Dios a mí no me favoreció. Me hizo fea, me hizo feo, me hizo gordo, me hizo chiquito, me hizo no sé qué. A fulano le dio plata, al otro le dio talentos, a mí, ¿por qué no? Muchas veces tomamos decisiones equivocadas y nuestro corazón se inclina a señalar a Dios como el culpable de las decisiones que tomamos en nuestro corazón, porque en el corazón se toman, porque maneja las emociones, luego las llevo a mi voluntad y lo ejecuto de cualquier manera. En otra versión, ese mismo versículo dice, el hombre imprudente toma malas decisiones y después dice, oh Dios, ¿por qué pasó esto? Y hay una versión muy bonita que dice, el hombre que no busca a Dios se equivoca en su camino y luego señala a Dios. Entonces, lo que el Señor quiere, queridos amigos, es que nosotros aprendamos a caminar en su voluntad. Y cuando caminamos en su voluntad, en su camino, Él nos va mostrando la decisión que yo debo tomar. Vamos a Pedro. Vamos a 1 Pedro. Dice Pedro, 1 Pedro 4, del 1 al 19, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables e idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan.
Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Y continúa el 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente la parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si alguno con dificultad se salva, si el justo, con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pedro allí, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo unas cosas muy claves, muy importantes en cuanto a hacer la voluntad de Dios. Lo primero que dice, si quieres me lo puedes pasar por favor. Lo paso yo. Lo primero que Pedro, allí, inspirado en el Espíritu Santo y guiado por él, del versículo 2 al 3, pero en el primero dice algo importante. Dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento ¿de quién? De Cristo. Dice pensamiento igual a Cristo. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Ustedes saben por qué el diablo no puede saber lo que usted está pensando? Porque usted tiene la mente de Cristo. Eso no les parece maravilloso. O sea, a veces uno oye eso y parece que fuera pues como algo folclórico y olímpico, pero usted tiene la mente de Cristo. Por eso el diablo no puede meterse en su pensamiento a decirle, como hay gente, no es que el diablo me hizo que hiciera tal cosa. No, de los tres enemigos, el menos peligroso es el diablo, porque ya él fue vencido, pero la carne fue vencida en la cruz, pero usted la tiene, humanamente está inclinado al mal. Pero el diablo no puede pensar ni meterse en tu pensamiento y que se le mete un espíritu, es diferente a una persona, pero si yo tengo la mente de Cristo y tengo el Espíritu de Dios, ¿será que pueden habitar dos aguas, una amarga y una dulce al mismo tiempo y el mismo recipiente? Entonces eso no es cierto. Usted tiene la mente de Cristo. Entonces dice, en el primer versículo, ahí dice del 2 al 3, pero en el primer versículo dice, armaos del pensamiento de Cristo. Armados del pensamiento de Cristo es pensar como Él nos indica que pensemos. Que tomemos decisiones como Él nos indica que las tomemos. Por eso cuando hablamos ahorita de las reacciones que toma el hombre, muchas toman reacciones diferentes. Frente a un hecho externo, toma una decisión puntual y singular que otro no tomaría.
y esa decisión es propia, es una decisión personal. Otro, en la misma circunstancia, hace otra cosa. Las personas con deudas buscan al prestamista, al pagadiario, o se tiran a un carro, en fin, pero el cristiano, armado con la mente de Cristo porque la tiene, no puede tomar esas decisiones equivocadas, porque lo primero que tengo que hacer yo es pensar como Él, apoderarme, apropiarme, tomar la posesión de la mente de Cristo y ejercitarla. Ejercitar la mente de Cristo es hacer hechos que Él hacía, cosas que Él hacía, acciones que Él hacía. Hay una digámoslo así, una teoría que la mayoría de los pastores dicen: póngase a pensar antes de hacer algo, ¿cómo lo haría Cristo? Muchas veces uno no tiene tiempo de decir, ¿cómo haría Cristo? Me están amenazando. ¿Cómo pensaría Cristo en ese momento? Mientras piensa eso, lo terminan de atracar, ¿cierto? Entonces, usted tiene que estar armado con la mente de Cristo y predisponer la mente para siempre hacia el futuro. Tengo que pensar como Cristo pensaría frente a tal circunstancia. Y cuando se me presente la circunstancia, el Espíritu Santo me va a indicar cómo debo pensar, cómo debo actuar. Cuando se acuerda, en todos los eventos de Jesús, hay unos 20 eventos de Jesús que Él no respondía a la ligera. Cuando la gente le estaba tirando piedra a la ramera, Él no respondió emocionalmente. Acuérdense que Él tenía los 4 temperamentos, controlados por el Espíritu Santo y además guiados por el Espíritu Santo. Entonces Él, cuando tenía que actuar emocionalmente, tomaba la decisión correcta. Cuando tenía que obrar con carácter, lo hacía. Cuando tenía que obrar con amor, lo hacía. Cuando tenía que hablar con justicia, lo hacía. Él no era tembleque frente a las decisiones que tenía que tomar, porque él estaba guiado por el Espíritu Santo. Su pensamiento era controlado y guiado por el Espíritu Santo. Entonces lo que nos está diciendo a nosotros es, en el versículo 1, armaos con el pensamiento de Cristo. Dice, yo se lo leo que no está. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento en sus padecimientos, del mismo pensamiento en sus circunstancias. Él lloró, él tuvo hambre, él sufrió, tuvo frío, dijo, Señor, papá, ¿por qué me estás desamparando? ¿Por qué? Pero dijo una cosa importante, pero que se haga tu voluntad y no la mía, porque él entendía que como humano podría sufrir dolor en su cuerpo, en su carne. Acuérdense que somos tridimensionales, alma, cuerpo y espíritu. Entonces él en su cuerpo estaba siendo atormentado, pero dijo, Señor, hágase su voluntad. La pregunta es, usted en las mismas circunstancias, en cualquiera que padezca, dice, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, ¿qué hago en este momento? Señor, yo soy humano y me puedo equivocar. ¿Qué decisión tengo que tomar? Aquí dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Bueno, ya llegamos a ese punto. Entonces, el Señor lo que quiere es que yo, a partir del momento que lo estoy escuchando, a partir de este momento que estamos siendo conducidos por 1 Pedro 4, a que nos incrustemos en nuestra mente, que tenemos la mente de Cristo, debo empezar a tomar decisiones sabias, prudentes y de acuerdo a la voluntad de Dios. El problema es que a veces nosotros decimos, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? ¿Y cómo sabemos si el Señor quiere que me case en 1 año o entre 2 años o que compre un carro? ¿Cuándo es el momento preciso? Ese momento preciso te lo va dando el Señor. Sí, el Señor a veces a muchos le ha dicho, te voy a dar una casa. Entonces alguien le dice al día siguiente,
están vendiendo esa casa y vale tanto tiempo, tanta plata. Entonces dice, esa es la casa que el Señor me va a dar. Y se enfoca por allí. Y cree que es esa sin saber que esa no es. Porque el Señor dice, te voy a dar una casa. A don Abraham le dijo, te voy a dar un hijo, ¿cierto? ¿Y cuándo se lo dio? ¿A qué tiempo? ¿Qué pasó? No fue que él enseguida salió a buscar la primera mujer que encontró para decir, voy a engendrar un hijo, porque el Señor ya me lo prometió. No, dentro de la voluntad de Dios y en el caminar de la voluntad de Dios, Él nos va mostrando el camino. Le dijo, sal de tu casa, de tu parentela, con tu familia y vete. Lo que le estaba diciendo allí era, vaya que yo le voy indicando, le voy diciendo, le voy guiando. Porque cuando el Señor toma la decisión, eso no tiene reversa. Es irrevocable. Es, mejor dicho, no se echa para atrás en las decisiones cuando son beneficiosas para nosotros. Las que son perjudiciales, es posible que Él vuelva atrás. Muchas veces nosotros, tratando de ayudarle al Señor a hacer su voluntad, tomamos las decisiones que no son. Entonces el Señor aquí lo que quiere es que nosotros, el tiempo que ya hemos vivido haciendo nuestra propia voluntad, lo que quiere es que a partir del momento le diga, Señor, y aquí lo dice, no nos ha bastado, algunos tienen 40 años, 50, hay niños, niñas, jovencitas. Este tiempo que hemos vivido, hemos hecho nuestra propia voluntad, aún siendo cristianos. El Señor nos está diciendo, pero no, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Lo que está diciendo el Señor es, para que no hagan ustedes lo que les da la gana, de acuerdo a sus impulsos, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a su personalidad, a su cultura. Ya es suficiente. Traten de vivir de acuerdo a mi pensamiento, de acuerdo a mi voluntad, de acuerdo a lo que yo quiero para ustedes. El Señor lo que tiene para nosotros es bendiciones. La Biblia está llena de promesas. Y ustedes saben una cosa, que la misericordia de Dios es nueva cada día. Si usted no disfrutó la bendición de hoy, no piense disfrutarla mañana, porque mañana tiene otra, diferente. ¿Se acuerdan del maná? ¿Se acuerdan del maná? El maná era una cosa puntual, diaria para ese día. No la guarde para mañana. Gástesela hoy, disfrútela hoy. A nosotros nos han enseñado, y todos los doctrinantes cristianos en el mundo dicen, obedezcan. Obedezcan, obedezcan, obedezcan. ¿Cierto que nos han enseñado eso? Pero ¿sabe qué? La obediencia no es suficiente para yo ser bendecido. Hay una cosa mucho más allá que la obediencia. Yo obedezco, pero tengo que disfrutarla. Porque si yo obedezco por obedecer, como cuando yo le digo yo tengo dos niñas, una de 18 y una de 9, y yo le digo a Sara, tal cosa, y ella me lo trae. Si a ella no le gusta lo que yo le estoy haciendo, lo hace por obedecer, pero no está disfrutando. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová. La palabra deleítate, deleitarse, para los hebreos deleitarse era un acto de suprema alegría y de emoción mucho más allá del gozo. Era disfrutar. Deleitarse era disfrutar. Obedecer, por obedecer, no es suficiente para el cristiano, porque Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y cuando yo obedezco, si no me deleito, es mejor que ni obedezca. ¿Por qué? Porque yo no estoy obedeciendo, cumpliendo una orden, cumpliendo un mandato. Pero cuando yo me deleito leyendo la Biblia, no porque me dicen que hay que hacer el devocional, cuando yo me deleito siendo honesto, porque si no soy honesto de pronto me pasa algo, cuando yo me deleito siendo fiel, pero porque si no me pasa algo, entonces lo estoy haciendo acondicionado. Pero para Dios quiere que la bendición a nosotros nos llegue porque nos deleitamos en Él. Una persona que se deleitó
a lo sumo, sin importarle nada, fue David. ¿Se acuerdan de David? Bueno, yo no me acuerdo de él porque ni en la época de él yo no estaba, pero ya que ustedes sí estaban. Bueno, pero David nos cuenta unas historias hermosas cuando él dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. O sea, el alma, el cuerpo y el espíritu se sintonizaban para deleitarse. Cuando yo me deleito en el Señor, ¿qué dice la Biblia que pasa? Concede los deseos de mi corazón. Deleitarse es hacer las cosas con sumo gozo, disfrutando. Eso se llama, Pablo lo llama en Filipenses, lo llama contentamiento de lo que yo estoy haciendo. Cuando yo tengo contentamiento con el carrito que tengo, con la esposa que tengo, con las 2 sillas que tengo en mi casa, con la comidita que me como todos los días, entonces el Señor dice, el que es fiel en lo poco, en pocas palabras está diciendo, el que me ama por lo poquito que yo le doy, yo le pondré en lo mucho. Pero si le di 5 hijos, pues le di un hijo y lo trata mal, en fin, no se porta como un verdadero padre, ¿para qué le voy a dar 2 más? Si a la esposa que me estás pidiendo, te la di, no la tratas como vaso frágil, como dice la Biblia, ¿para qué? ¿Para qué voy a hacerte feliz con ellos? Venga, muchachita, ese hombre no le conviene. ¿Para qué te voy a bendecir con algo que no te agrada? ¿Para qué te voy a dar más si no has podido administrarlo poquito? El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Entonces, si yo me deleito haciendo la voluntad de Él, es donde viene la bendición. ¿Qué es lo que enriquece? La Biblia que dice que ¿qué es lo que enriquece? ¿Se acuerdan lo que dice Proverbio? La bendición de Dios es lo que enriquece y no añade tristeza con ello. Es decir, el Señor está diciendo, yo le doy mi bendición. Y esa bendición no va acompañada de tristeza, va acompañada de alegría, de gozo, pero depende de ti. Depende de ti y la forma como tú disfrutas y tienes contentamiento con lo que el Señor te da. Entonces el Señor lo que quiere es que nos metamos el pensamiento de Él en nuestra mente y que digamos, ya he vivido 40 años, los que han vivido 40 años, los que han vivido 20, aún siendo cristianos, desobedeciendo o obedeciendo, pero sin disfrutar. Si yo hago las cosas, como dicen por allí, por salir del paso, no tengo contentamiento. Estoy haciendo las cosas con amargamiento de espíritu y de alma. ¿Por qué? Porque el Señor todo lo que hizo, todo lo que ustedes ven, todo lo que ha hecho Él, fue para nuestro deleite. ¿Se acuerdan lo que dice Génesis? De todo lo que ustedes vean, ahí había de todo, manzana, papaya, guayaba, coco, caña, todo, pepino, berenjena, todo. Es para ustedes, para que lo disfruten, para que vivan de eso, para que juzguen sobre eso, para que administren. Y el hombre no tenía que hacer algo que le produjera fatiga, sí tenía que trabajar porque le puso tarea. El problema, la bendición era que no se fatigaba. Después que la embarró, digámoslo así, el Señor vino como consecuencia del hombre mismo, la fatiga, y le dijo en Génesis 2, ahora te ganarás, comerás, te sustentarás con el sudor de tu frente. Para los judíos, el sudor de la frente es, te fatigarás. La señal para los judíos de un hombre trabajador es que sude en su frente por lo menos. Ese hombre es trabajador. Hay un dicho que dicen en La Guaira, dice, por el sudor se conoce el hombre trabajador. Entonces, el Señor quiere que nosotros, para pasar al otro punto, que tengamos el pensamiento igual a Cristo. ¿Y por qué igual a Cristo? O sea, es difícil, es complicado, es posible que sea complicado. Pero usted toma la decisión. ¿Se acuerda que hablamos de decisiones? Nosotros el hombre está llamado a tomar decisiones. Y aquí los varones
tomar las riendas de todo lo que el Señor les dio para liderar, porque el Señor, el varón, Dios quiso que fuera sacerdote, rey, amante, amigo. Esos son los 4 roles del hombre: rey, sacerdote o pastor, amante y amigo. Pero además de eso, guía, mentorea, disipula, corrige, enseña, disciplina, ayuda, protege y provee. Pero toda la provisión, dice Filipenses, proviene ¿de quién? Del Señor. El varón, todos los varones, pequeños y grandes, adultos, mayores, tienen esa obligación. ¿Y la mujer qué? La mujer es el complemento, es la ayuda idónea que está diseñada y creada por Dios para suplir los faltantes del hombre, pero ella no la hicieron como accidente. No es que el hombre estaba incompleto, dice la Biblia. ¿Cierto? Estaba incompleto. Y le dijo, te haré ayuda idónea. Entonces nosotros como varones y las mujeres somos una sola creación para producir felicidad internamente para nosotros mismos. La felicidad depende de ti, no de las cosas externas, no de lo que pasa, no si ganó Colombia o perdió o empató. Eso no nos debe afectar para nada. Pero hay cosas más graves: la pérdida de un ser querido, quedar sin empleo, perder un ser muy amado, perder al padre, a la madre, al hijo, a la esposa. ¿Cómo enfrentas tú esas circunstancias? Si tienes el pensamiento de Cristo, vas a pensar como Él. La esperanza de todos nosotros, cuando un ser querido se nos va, es que, dice el Salmo, dice, y el Señor nos guiará más allá de la muerte. ¿Sí lo han visto? ¿Lo han leído? El Señor nos guiará más allá de la muerte. Y si Él nos guía más allá de la muerte, es porque hay algo que Él está preparando. Él dice, ¿se acuerdan cuando Jesús se fue? No estuvimos allí, pero lo leímos. Dijo, yo me voy a preparar morada, lugar. Morada es diferente a habitación, es diferente a casa. Morada en términos jurídicos es establecerse con el ánimo de permanecer. Es lo mismo que domicilio. Domicilio es la residencia acompañado con el ánimo de permanecer. Entonces, morada es plantarse y quedarse con el ánimo de quedarse allí, de permanecer. Haré morada. Cuando los judíos salían por ahí a andar, en los 40 años que estuvieron perdidos, hacían tienda. La tienda para el judío es una cosa circunstancial, que podía mañana cambiarla. Pero la morada, cuando Jesús lo dijo, voy a preparar morada eterna, es habitación para nosotros, es casa eterna para nosotros. Entonces, cuando alguien se nos muere, tenemos la esperanza, la seguridad, la fe de que ella va va a estar en las manos del Señor. Si no, estamos perdiendo tiempo, ¿cierto? Pasemos al segundo. Yo lo puedo pasar. Hay una clave importante para conocer y caminar en la voluntad de Dios. Es permanecer en comunión con Dios. La comunión diaria con Cristo es indispensable para cumplir con mi propósito dado por Él, por el Padre y por ende su voluntad. La voluntad del Señor, cuando creó al hombre, es que iban a estar en permanente comunión. Ustedes se acuerdan que don Adán y doña Eva mantenían una relación, él se paseaba. El Espíritu de Dios se paseaba y le hablaba en el paraíso, le hablaba y se comunicaban. Él no tenía que coger un teléfono para llamar, ni se arrodillaba para decir, Señor, ven, escúchanos. Él estaba ahí presente, porque el Espíritu de Dios, y una de las características de Dios es que omnisciente, omnipresente, y la omnipresencia de Dios significa que Él puede estar
en todas partes al mismo tiempo, diferente de Satanás. Satanás no tiene primero la omnisciencia, por eso no puede saber lo que estás pensando, Dios sí, ni la omnipresencia. Satanás actúa por espíritus, por lugares. El espíritu que está en Canadá no es el mismo espíritu que está en tal parte. Por eso el diablo no puede saber lo que tú estás pensando, ni puede saber lo que yo estoy hablando. Son espíritus, que él trabaja con espíritus por potestades, dice Efesios 6, por potestades de las tinieblas, por principados, por maldades que reinan en las regiones celestes. Entonces y tienen escalafón, tienen jerarquías. En el Señor, la omnisciencia de Él y la omnipresencia le permite estar aquí oyendo lo que yo estoy diciendo y en América también, lo que están diciendo allá. Entonces, permanecer en la comunión con Dios es estar en intimidad. Una de las reflexiones que le hace Juan a las iglesias, allá en las cartas que le manda en Apocalipsis, ¿se acuerdan? Que le dice, ustedes son bacanos, son chéveres, odian, no toleran a los nicolaitas, ayudan a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, pero ¿sabe qué? Tengo una cosa contra ustedes. Han perdido su primer amor. Nosotros, la iglesia, somos la novia de Dios, de Cristo, ¿cierto? Eso dice su palabra. Entonces, lo que el Señor quiere es que nosotros tengamos ese enamoramiento permanente, continuo, constante con Él, cada día más estrecho, cada día más permanente, cada día más ligado. Entonces, una de las claves para conocer la voluntad de Dios es estar en permanente comunión con Dios. David decía, Señor, no permitas que yo me aparte de ti, ni a diestra ni a siniestra, que no me aparte de ti. Porque si me aparto de ti, las consecuencias son que me falta el aire, me falta la vida. Por eso dice el Salmo 23, que Él es mi pastor, nada me faltará. Es decir, si yo estoy en permanente comunión con Dios, nada me faltará. Aunque yo crea que carezco de algo, el Señor te está diciendo, venga, lo que usted cree que le falta, no le falta, sino que usted cree eso. Los que estamos aquí y los que no están aquí, de pronto le estamos pidiendo. Yo sé que todos tenemos petición, todos tenemos petición. Estamos pidiendo cosas al Señor, cosas materiales, cosas emocionales, sentimentales, de tipo familiar. Algunos están orando por el hermano, por el hijo, por el tío, por el primo para que se convierta. El Señor sabe en qué momento lo va a hacer. El Señor sabe en qué momento, pero Él nunca fallará. La clave de mi relación con Dios, que es estar en comunión constante con Él, me va a llevar a mí a que yo en todo lo que hago prospero. Los judíos, y un ejemplo de eso es José. José oraba 3 veces al día. ¿Se acuerdan de José? José, el de Nabucodonosor, pues, no José, el de las tribus de Israel, no. Él, a la hora que oraba públicamente, eso lo metió en chicharrones. Por eso aquí, en la lectura que leíamos, muchas veces nos van a criticar, porque nosotros no somos comunes, nosotros no somos normales, nosotros somos locos, así nos llama la Biblia. Nosotros, en este momento donde deberíamos estar todo colombiano, viendo el partido, pero el Señor no nos llamó a eso. Él dijo, no les ha bastado toda la vida que han vivido yendo partidos, no les ha bastado toda la vida que tienen cometiendo pecado, adulterio, fornicación, mentira, engaño, todo. Es que si uno mira lo que el Señor nos demanda a nosotros, decimos, no, eso no se puede. Porque por alguna cosita la embarro. Pero el Señor dice, y nos da claves para no caer en tentación, nos da clave, para obedecer nos da claves pues bíblicamente sustentadas. Dice, sí, aquí lo leímos ahorita, si el justo con dificultad
Mejor dicho, si nosotros con dificultad nos salvamos, dice la Biblia, ¿qué pasará con el incrédulo? O sea, si nosotros con dificultad tenemos todo, pues siendo cristianos y oramos y estamos haciendo eso y nos vemos partido por estar aquí, si nosotros nos metemos en chicharrones, en cosas complicadas, ¿ustedes se imaginan los que no tienen un Dios poderoso y fuerte para salir adelante? ¿Se imaginan? Aquí lo dice. Y cuando aquí dice, si el justo con dificultad se salva, está diciendo, si al justo es apartado del mal. Así lo llama la Biblia. No es el que hace las cosas justas, pues también, pero justo bíblicamente es apartado del mal. Si nosotros que oramos, que no sé qué, que tal cosa, que tenemos muchos problemas. Y cuando recibimos a Cristo, tenemos muchos más problemas. En América hay una persona que dice, no, es que yo después que decidí no fumar y no sé qué, y no beber y no hacer tales cosas, después de eso me han pasado tantas cosas. Y entonces él nos dice a nosotros como para que lo consolemos y le decimos, no, le van a pasar peores. O sea, peores. Si los 12 discípulos se hubieran apartado y dicen, no, nosotros no vamos a predicar, no, a meternos en esos líos con los romanos, ellos se hubieran muerto de muerte natural, pero decidieron tomar las riendas del evangelio y seguir adelante. ¿Eso le costó qué? La vida. Solamente un discípulo de Jesús no murió trágicamente, que fue Juan. ¿Se acuerda de Juan? Él se fue para la isla de Patmos, por allá en Grecia, y allá murió de viejo. Murió de viejo. Bueno, los otros murieron trágicamente. Pero si ellos dicen, no, yo no voy a seguir a ningún Jesús, no les hubiera pasado nada, pero hubieran perdido la vida eterna. Entonces uno tiene, Dios le traza a uno una línea así, simbolícenla, mírenla, la visualizan y le dicen, vea, aquí está la vida que antes tenían, 40 años atrás, 50, 60, 10, y aquí está una vida que yo les ofrezco. Yo aquí les voy a dar la vida eterna y les voy a dar toda mi bendición y les voy a dar la salvación. Ya la pagué. Ustedes me pertenecen. Yo tengo misericordia de ustedes y quiero que ustedes tomen la decisión, porque el Señor es un caballero. La Biblia tiene 2 puertas. En Génesis 2 dice, la puerta del el pecado está a la puerta. El pecado, dice, el pecado no está a la puerta llamándote. Y en Apocalipsis, o sea, al final de la Biblia, dice en 3:20, Dios está a la puerta. Mire que desde el principio el pecado está a la puerta. El pecado está desde el principio. Pero al final de la Biblia dice en Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. La diferencia entre el pecado, la diferencia entre el diablo, es que el diablo se mete. No dice, ay muchachitos, vea, ¿quién se llama aquí María? Ninguna se llama, bueno, doña María. El diablo no dice, doña María, ay, ¿será que usted me deja entrar a su casita? Mire, no, él entra atrevidamente. Jesús es un caballero, un tipazo, y dice, yo estoy a la puerta y te llamo. Si tú me abres la puerta, yo entro a tu vida y cenaré contigo. Para los judíos, porque eso podría decir otra cosa y estaría ahí contigo, pero para los judíos invitar a cenar a alguien a su casa era un honor para el invitado y para él también. Y los judíos ofrecían, ninguno ha estado en un matrimonio en Maicao, yo soy de Maicao, yo estoy de Maicao, y allá hay muchos árabes y muchos judíos. Allá es donde más árabes hay, y hay muchos judíos. Y los judíos que tienen forma, la mayoría son ricos, no hay judíos pobres, o si uno los conoce pobres, pero a los 3 años ya son ricos. Los judíos invitaban, yo estoy en un colegio judío, entonces yo fui a muchos matrimonios y eso reparten 70 clases de postres. Ellos son los poderosos con los postres. Yo sé hacer de muchos dulces.
porque aprendí allá, entonces en La Guajira. Entonces ellos invitan y hacen, los que tienen 70 comidas, 70 postres, 70 dulces, 70 no sé qué. Bueno, invitan y todo el mundo come. Para ellos es un honor. Entonces cuando en Apocalipsis 3:20, para no extenderme por otro lado, está diciendo, y vas a comer durante toda la vida un banquete conmigo. Para ellos lo más importante no es ni el desayuno ni el almuerzo, sino la cena. Cenaré contigo. Mientras que el diablo también está a la puerta, pero para entrar, no tocando, sino viendo una cosa que se llama portillo para meterse, una puerta para meterse. Y cuando se meta, vaya y sáquelo. No quiere irse. Eso no es nada, sino que él se pone a mirar y llama, como le dijimos ahorita que el diablo actúa a través de espíritus, llama y dice, por ahí va el espíritu de la mentira, venga. Y ve por allá y dice, son de él, allá el espíritu del engaño, venga. Y es capaz de llamar hasta 7 espíritus y decir, venga, yo tengo posesión. Posesión quiere decir actuar con ánimo de señor y dueño. Entonces él actúa en tu vida con ánimo de señor y dueño y llama a todos los espíritus que pueda, que están en el momento en la zona, porque ellos actúan territorialmente, acuérdense, actúan territorialmente y se apoderan de zonas. La zona de la fornicación, del adulterio, ahí están ellos. Entonces, se mete como usted lo deje entrar. En cambio, el Señor nos invita amablemente a que le abramos la puerta. Y nosotros le decimos, Señor, toma el control de mi vida, hazme de mí la persona que tú quieres que yo sea. Le está diciendo, te recibo como Señor y como Salvador. Y a veces sí, mi Salvador, pero el Señor, no, el Señor es el que domina, el que ejerce dominio, el que ordena, el que establece, el que bendice. Ahorita cantaba una canción que se mencionaba la palabra Padre. Hay veces nosotros lo creemos como un Señor juzgador, Él es nuestro Padre. Cuando en el Salmo 23 habla, yo soy tu pastor, la traducción hebrea es el yo soy. Y hay una cosa que se llama el oín, que es yo estoy siempre. Cuando dice yo soy tu pastor, nada te faltará. Está diciendo yo estoy siempre con ustedes. Estoy siempre. Es más, junto a delicados pastos te voy a hacer descansar. Y junto a aguas de reposo te pastorearé. Eso se logra solamente de una forma, cuando yo estoy en permanente comunión con el Señor. Lo demás puede usted brincar, puede llorar, puede quejarse, puede hacer una alabanza de 1000 años, puede hacer todo, repartir todo lo que tiene y dárselo a los pobres. Él no le interesa eso, le interesa tu corazón. Y que Él de verdad se siente. Algunos están en la academia acá. En la academia, de pronto, comenzando la academia, nos muestran una cosita que se llama, una cartillita azul que dice, nos muestran 3 hombres, el hombre natural, el hombre carnal, nos muestran a uno sentado en el corazón de Dios, ¿cierto? Que es el hombre controlado por el Espíritu Santo y el hombre lleno del Espíritu Santo. El Señor quiere sentarse en tu corazón y empezar a manejar el barco de tu vida como a Él le dé la gana. Pero esa de la gana es que tú le digas, haz lo que tú quieras, Señor, conmigo. Con mi hija te la entrego, mi hijo. Mucha gente no ha salido del problema de su hijo de drogadicción o de adicción de alguna cosa porque no se lo han entregado al Señor. Y decimos todavía la palabrita que de pronto no le agrada mucho al Señor. Mi casa, mi hijo, mi carro, mi profesión, mi tal cosa. Nada le pertenece a usted ni a mí. Somos meros administradores. A don Adán y a doña Eva los echaron de allá. Le habían dicho, toda esta vaina es para ustedes, disfrútenla. Pero la embarraron y perdieron el privilegio. Entonces, eso se logra
solamente y a través de la comunión permanente con el Señor. En mi corazón he guardado tus dichos, dice Salmo 119:11, para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tu instrucción, todo lo que está diciendo para no pecar. Entonces, cuando trato, de pronto el mundo me quiere jalar y digo, no, yo recuerdo lo que el Señor guardó en mi corazón y los traigo a memoria y eso me vuelve a reenfocar. Estamos en este mes y en este año volviendo a casa, ¿cierto? La visión de este año. El Señor quiere que tú vuelvas donde Él y tengas esa comunión permanente, estrecha, ese noviazgo que nunca se acabe, ese primer amor. Ese primer amor, cuando yo comencé, ¿hasta qué hora predicamos acá? Hasta las 7. Ah, bueno, tengo 2 horas todavía. Entonces, cuando yo nací en Valledupar, cuando eso era Guajira, y ahora yo fui con mi hija. ¿Alguno de los jóvenes está aquí va los sábados a capacitación? ¿A usted no le he visto por allá o sí? No. Mi hija Isabela, tú estudias con Isabela, ¿cierto? Entonces yo la llevé de donde yo iba, escúchenme bien, todos los días de mi casa a donde tenía que hacer lo que se llamaba adiestramiento o la capacitación. Entonces la llamé y le marqué en el carro. ¿Sabe cuánto había de donde yo vivía en ese entonces hasta donde quedaba la sede? 14 kilómetros. Las ciudades en la costa pareciera que fueran más grandes, pero es que hay poco casas de 2 pisos y de 3 pisos, entonces, pero eso sí, y bueno, y le dije, mira, y yo todos los días, la clase el devocional era a las 5:45 y se terminaba a las 6:45. Entonces yo me iba todos los días a pie para allá en la mañana, todos los días era el devocional. Nosotros en la América hacemos amanecer con Dios a las 6 de la mañana, de 6 a 7 todos los jueves, ¿cierto? Entonces iba todos los días allá. Listo. En la noche tenía que volver todos los días de la semana, porque la capacitación era de 6:45 de la noche a 8:45, todos los días a pie. Todos los días a pie. Entonces ahora yo le digo, y era todos los días, y nos teníamos que aprender los versículos, todo. Entonces, ellos tienen que ir una sola vez los sábados. Entonces el Señor, para comodidad de nosotros, muchas veces hasta nos vuelve facilistas. Nos dice, venga, tranquilo, pero qué tal que nos dijeran a nosotros, pues, esta reunión es todos los días. Pero en la mañana y también en la noche. Eso eran los días de la semana. Y el sábado había reunión. O sea que el único día que no se iba a la iglesia era el domingo. Y a veces programaban cosas los domingos. Entonces lo que le quiero decir yo es que la comunión muchas veces se pierde porque hay mecanismos de distracción y de facilismo. Cuando yo estaba en la capacitación en la academia, había una señora de 88 años que ella decía, yo no soy capaz de aprenderme los versículos. Entonces le decían en la academia, mándemelos por WhatsApp. Y entonces ella tranquilamente los mandaba y se le valía. Pero lo que les quiero decir yo es que a mi niña, yo le digo, muchas veces no es fácil comprometerse en el evangelio porque hay cosas que son de esfuerzo, de dedicación. Bueno, y ¿sabe qué? Todos no fallaban. Solamente hubo un muchacho que a veces tenía dificultad, pero íbamos con amor, con cariño. Eso yo esperaba que fueran las 4 de la mañana para levantarme, para ir con amor, con gozo, y nos aprendíamos los versículos. No había forma de llamar por teléfono, no había forma de decir, líder, hoy amanecí con no había forma. Había teléfonos pues fijos. Lo que le indico con eso es que el Señor a veces nos dice a nosotros, han perdido su primer amor. Dentro de ese primer amor hay una cosa que se llama pasión. Cuando ese permanecer en comunión con Dios tiene que apasionarme, tiene que enamorarme, porque mi corazón, si no fue conquistado por el Señor, muy grave. Aquí los que alguna vez conquistaron a su esposo o a su esposa, saben el camino que existe entre la conquista y la realización.
de lo conquistado, o sea, de conseguir. Hay muchas cosas. Lo primero que el Señor quiere es que nosotros nunca perdamos nuestro primer amor y que todo lo que hagamos, lo hagamos con pasión, porque si no, lo estamos haciendo por, por salir del paso, por estar aquí, que el compromiso todos los sábados. El Señor quiere que nosotros no descuidemos nuestra relación con Él. La relación con Dios es lo más importante del cristiano. La relación, la comunión con Él. Cuando usted se comunica, mire, David se ponía a orar y se inclinaba y se ponía. David compuso más de 5,000 salmos, cánticos. David fue uno de los que más instrumentos musicales, David el hijo de Isaí, el papá de Salomón, el rey David, fue el que más instrumentos musicales creó, porque él decía, ¿cómo agrado al Señor? No, porque a Dios no lo descresta cualquier cosa, pues, ay, no, hoy el Señor con lo que le hizo hoy quedó, pues bien, quedó babeando no, David dijo, el Salmo 150 con salterio, con arpas, con no sé qué, y él dijo, creó un grupo de gente para que hagan instrumentos musicales para yo cantarle al Señor. Y estableció unos cantores, como 2,000 cantores y tocadores de instrumentos para agradar a Dios, porque él tenía una permanente comunión con el Señor. Y él dijo, yo no quiero que eso se rompa. Que me pase lo que sea, menos mi relación con Dios. Que se acabe el mundo, pero mi relación con mi Padre yo no la puedo perder. No la puedo perder. Y entonces la invitación es muy chévere, ¿cierto? Cuando uno está aprobado, cuando uno está pasando por circunstancia, eso es chévere o no, no es chévere. No es bacano pues que uno llegue al trabajo y le digan, papito, se le acabó el contrato. Que uno llegue a la casa y encuentre la factura que siempre le llega por 500,000 pesos y le llegó por 2 millones. Eso no es chévere. No es chévere cuando usted tiene un familiar enfermo. No es bacano cuando su esposa dice, ya no puedo más contigo. No es chévere cuando el hijo le dice a la mamá o la hija, mamá, es que yo soy hombre, pero me gustan los hombres. Eso no es chévere, eso no es bacano. No es bacano pasar por el desierto. No, eso no es chévere. Pero el Señor dice, del 12 al 13, dice el Señor, dice, bendiciendo la prueba. La prueba forma nuestro carácter y nuestra fe. La única forma de que el hombre es probado es en las circunstancias hostiles. El hombre se prueba cuando tiene circunstancias adversas a lo normal. Si Dios nos da todo chévere, todo, ¿para qué vamos a orar? ¿Ustedes saben por qué las iglesias están llenas de cristianos? Porque todos tienen necesidad. En algunos países, por ejemplo, Suiza, Suecia, Luxemburgo, la gente nace con su situación económica definida. Tienen todo. Los Emiratos Árabes son 12 Emiratos, hay unos que dicen que son 11, pero son 11 Emiratos Árabes. Ahí está, ¿cómo se llama este país para donde todo el mundo se quiere ir a vivir? El país que lo volvieron Dubái, uno de los Emiratos. Entonces, allá toda esa gente, el que nace, son árabes, ya tiene definida su situación económica, porque unos países que producen mucho petróleo y por cápita le pertenece a cada persona una cantidad de dólares que no tienen ni cómo gastárselo. Entonces, esa gente no le pide al Señor, a Dios, Señor, ayúdame. Mejor dicho, allá no hacen el curso de finanzas Crown. Allá la gente no tiene necesidad económica, entonces no tienen la inclinación de buscar a Dios para que les resuelvan sus chicharrones económicos. El estudio está definido. Si quieren, estudian, si quieren, no estudian. Las mujeres no tienen problemas porque ya le dicen, usted va a ser la mujer de fulano. O sea, no tienen problema matrimonial en el sentido de que no, ya lo tienen, ya van a tener esposo, pues, aunque sea escogido. Y los hombres también, a usted le toca con fulana y con fulana. Esa vida árabe pareciera chévere,
pero ellos no se han probado como nosotros cuando nos pasan todo ese tipo de cosas. ¿Se acuerdan de Job? No estaba solo, no recibió una noticia cuando le llegaba otra. Venga, es que se le murió el otro hijo, es que su mujer se murió, es que el ganado, es que el camello, es que no sé qué. Y Job dijo, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Entonces, cuando nosotros estamos en la prueba, tenemos que bendecir, porque el Señor me está formando. Hay gente que dice, no, yo prefiero que no me forme. Prefiero que no me pase eso. Pero nosotros vamos a pasar y debemos pasar por pruebas, porque si no, no probamos nuestro carácter. Usted sabe lo que es que a Abraham le digan, venga, sacrifíqueme al muchachito a don Isaac, sacrifíquemelo. Y él iba ya bien bacano, él iba pensando ahí de todo. Y desde el lugar de donde él partió al monte Moriat, ¿sabe qué quiere decir Moriat en hebreo? Lugar de la prueba, lugar de la dificultad, lugar donde Dios prueba al hombre. Entonces, cuando usted está pasando cuando va al camino hacia Moriat, eso un poco de días que duró para llegar allá, pues no era en media hora. Yo en mi casa llego en 40 minutos ahora o en media hora, pero él se demoró. Ese lugar ahí lo iba formando el Señor, lo iba tratando el Señor, lo iba purificando, iba tratando su carácter, iba organizando su vida. Si él toma una decisión equivocada, él le dijo, vas a ser padre de mucha gente. Y dijo, pero ¿cómo así? Lo único que tengo me lo van a quitar. Pero él dijo, si uno lee bien el capítulo, dice, cuando el peladito le dice, papá, pues que no era un niñito de 3 años, papá, pero yo veo ahí leña, albur, todo, pero no veo el corderito. Y dijo, tranquilo, iremos y volveremos. Ustedes si no han leído bien, él estaba diciendo, el Señor tiene que, hasta el último momento, la canción decía, cuando la canción, una de las canciones decía, cuando resuelva la dificultad, te glorificaremos, te alabaremos hasta que resuelvas la dificultad que hay. Sí, Abraham dice, no, pero Señor, tú no me habías dicho, él no se puso a razonar, él fue, y él en el camino iba siendo tratado por el Señor. Nosotros tenemos la posibilidad hoy de seguir siendo tratados durante 40 años o 50, o que el tratamiento demore un día, o 2 meses, o 3 meses. Hay personas que están en el mismo pecado desde que comenzaron su vida cristiana hasta hoy y no lo han podido resolver, de la adicción, de cualquiera, de la adicción, de lo que sea, de la fornicación, del adulterio, de la mentira, meterse en deudas. Es momento de que el Señor, en esa prueba que estás pasando, tú bendigas al Señor porque ahí te está formando y hace acrecentar tu fe. ¿Sabe qué? La fe, como lo dice Hebreos 11, no es solamente la confianza. La fe no es para hacer cosas más fáciles, porque muy bacano que con el poder que Dios nos da, nosotros resolvamos todo. Tal cosa se resuelve, tal cosa. La fe no hace las cosas más fáciles, resuelve las cosas imposibles, humanamente imposibles. Es decir, hace las cosas posibles. Entonces, la invitación mía, y como lo dice Pablo, ¿se acuerdan de Pablo? Pablo estaba preso y estaba en la bellavista del momento. Y dijo Pablo en Filipenses, sé vivir humildemente y sé tener, una palabrita clave, sé tener contentamiento, independiente cual sea mi circunstancia. Sé vivir y tener contentamiento cuando tengo abundancia como cuando tengo escasez. En la prueba yo puedo tener escasez, porque las pruebas son de diferentes tamaños, modos y colores. Hay unos es por lo económico, otros por una enfermedad. Pero yo debo seguir con mi pasión, mi contentamiento y mi enamoramiento del Señor a pesar de la prueba. Y bendecir.
En 1 Tesalonicenses, por allá en el capítulo 5 dice, da gracias en todo. O sea, por lo malo que me pueda suceder, por las circunstancias que estoy pasando, pero también por la bendición. Porque Dios lo que quiere es formarte. Dios lo que quiere es ayudarte. La palabra de Dios es correctiva, es preventiva, pero también es curativa, es terapéutica. La palabra de Dios sensibiliza el corazón de Dios. La clave de todo es que tú tengas a Dios como en el primer lugar de tu vida. ¿Y sabes qué va a pasar? Cuando Dios ocupa el primer lugar de tu vida, todo va a estar en orden. Pero cuando el diablo quiere arruinar tu vida, ¿se acuerdan la frase que dice que la Biblia, él anda como león rugiente buscando a quien devorar? Estudiando eso, yo me di cuenta hace mucho tiempo que el león rugiente para los judíos es un león viejo, sin dientes. Pero no tiene sentido que un león haga bulla alrededor de la presa para cazarla, porque la presa se va. El león rugiente significa para los judíos un león que quiere meter miedo, que quiere asustar, porque el león cazador, que casi siempre caza es la leona, no le avisa a las presas, hey, aquí estoy, las voy a... Se agazapa, se esconde, y cuando ve la oportunidad, la coge, la caza. Pero el león rugiente es un león viejo que no tiene dientes y hace ruido para asustar. Así es Satanás. Satanás anda como león rugiente haciéndote ruido a ti, a tu alrededor de tu casa, alrededor de tu trabajo, de tu esposo, de tu familia, de tu matrimonio, de tu finanzas, de tu vida sexual, de tu vida matrimonial, de tu vida, de tu salud, pero no puede hacer nada. Pero a ti te puede asustar el ruido. Los gritos del león viejo te pueden asustar. Los rugidos del león viejo te puede asustar. Lo que Dios quiere que tú sepas es que eso no te puede asustar porque ya es un león viejo y vencido. Y sería muy grave que usted se deje vencer de un vencido. León rugiente ya está vencido. ¿Cómo no caigo yo en la prueba? ¿Cómo no caigo yo en la tentación? La Biblia da unas claves, la más importante la dice Mateo 26, 41. 41, 42 dice, velad y orad, como lo decíamos ahorita, permanente comunión con Él. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces la clave para no caer en la tentación es estar velando y orando para no caer en la tentación. Porque el Señor quiere que ya mi vida que ya viví, y yo quiero que lean 1 Pedro bien detenidamente, y dice, usted no le es suficiente pues toda esta vida que han tenido haciendo lo que les da la gana. Dejen que ahora yo haga con ustedes lo que yo quiero hacer. Caminen en mi voluntad, obedeciendo con pasión, haciendo las cosas como el primer día, con el enamoramiento del novio cuando conquista a la novia o viceversa. Así como yo entregué, si él padeció ya, está diciendo allí, yo padecí lo que ustedes están padeciendo. ¿Para qué lo padecen? Déjenme eso a mí, yo me encargo. Hay una frase que la gente dice, los cristianos dicen mucho, que es Jehová Jireh, que dice, Dios proveerá. Eso realmente no dice Dios proveerá, dice Dios se proveerá. Dios se proveerá. O sea, Él nos da a nosotros las herramientas y nos da dones. Ahí habla de los dones. Pero Dios te proveerá a ti para que tú suplas la necesidad que Él conoce ya de ti. Realmente lo que el Señor está diciendo es, tranquilo, yo estoy al control. Nunca lo he perdido.
Nosotros a veces le decimos, Señor, toma el control. Él nunca lo ha perdido. Usted es el que lo pierde y yo. Nosotros, por nuestras decisiones imprudentes, ilógicas, humanas, a veces son humanas y son lógicas. Como cuando uno dice, no, un tipo me dijo que le prestara 10 millones y me va a pagar 15. Eso es lógico y es humano y es financista y es económicamente rentable. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Le oro primero o presto y después digo, Señor, que me paguen, por favor? O sea, el versículo que yo quiero que se aprendan es el Proverbio 19:3. La insensatez del hombre lo hace tomar decisiones equivocadas. Después vienen y le reclaman a Dios. Hay diferentes versiones. En cualquiera que se lo aprendan es lo mismo. Para que el Señor nos lleve a tomar decisiones sabias, prudentes, lógica, pero lógica espiritualmente. ¿Qué tal si oramos, que me pasé 5 minutos y me disculpan? ¿Qué tal si oramos? Ahí tenemos una conclusión, pero igual aquí se las pueden compartir a la... Si nos dejamos controlar por el Espíritu Santo, podemos vivir para Dios, pues estamos llamados a caminar en la voluntad de Dios, regida por su palabra e intimidad con Él. La intimidad con Él, muchachos y muchachas, que sea cada día más estrecha. Lo mejor que me ha podido pasar a mí, además de recibir a Cristo, es tener intimidad con Él. Es más, yo hasta los problemas jurídicos me los resuelve el Señor. Señor, tú te encargas. Señor, tú te encargas. Vamos a orar.